A lo largo de la historia del boxeo se ha encontrado a cantidades de peleadores con talentos indiscutibles y capacidades extraordinarias y que no han llegado a ser campeones mundiales. Todo porque han chocado con fenómenos que han marcado este deporte para siempre. Y esto fue lo que le pasó a este gran peleador de origen argentino, un peso mediano que siempre iba hacia adelante. Para verlo retroceder tenía que pasar algo extraordinario. De 67 peleas solo perdió 5 encuentros y 2 de ellos fueron contra 2 de los peleadores más importantes de toda la historia y que marcaron el pugilismo en la década de los 80. Estamos hablando de la maravilla Marvin Hagler y de la cobra Tommy Hearns. De todas formas, si ellos eran duros, el gaucho también tenía con qué. A todos dos los derribó al suelo, cosa que pocos hombres lograron con estos dos grandes rivales. Un hombre que hizo parte de una brillante época del boxeo argentino, que cargó en sus espaldas la historia de que cuando era un chico fue capaz de noquear a un oso y que lastimosamente en este 2020 el bicho que anda por todo el mundo tocó a su puerta. Hoy la historia de un campeón sin corona, Juan Martillo Roldán. Ladies and gentlemen, introducing Juan Domingo Roldán. Juan Domingo Roldán nació en Freire, Córdoba, el 6 de marzo de 1957. Había nacido en el campo argentino. Lo que tenía que hacer todos los días eran las cosas típicas de aquellas personas que trabajan en el campo para alimentar a aquellos que vivimos en la ciudad. Un trabajo honorable en el que muchas personas entregan toda su vida. Este era el ambiente de Juan Roldán, pero había algo que cambiaba su realidad. Mientras estaba en medio de las vacas y una y otra cosa del campo, escuchaba las peleas de Nicolino Loche y Ringo Bonavena, dos leyendas del pugilismo argentino. A propósito, si quieres conocer la historia, te la dejo en las tarjetas y en la descripción. Juan Martillo empezó a ver que el mundo era más grande que lo que veían sus ojos. Desde pequeño se empezó a inspirar y empezó a nacer un sueño en él. Su sueño no era muy grande si lo comparamos a todo lo que podía haber alcanzado. Su sueño era llegar a pelear en el Luna Park. Para un argentino, esto era una ilusión. Muchos querían ir, inclusive personas de otros países, conocer este recinto que se convirtió en la sede de grandes peleas y el testigo de grandes campeones. Por allá cuando Roldán tenía 16 años, llegó un circo a su pueblo. El desafío era sostener una pelea contra el oso, que pesaba 270 kilogramos. El enfrentamiento solo bastaría aguantarle 2 asaltos al gran animal, pero la condición era que no podía ser derribado por el oso. Martillo Roldán logró pasar los 2 rounds sin ser derribado por el animal de 270 kilos. Al parecer, poco o nadie había logrado conseguir este objetivo. Desde ahí Roldán demostraría que tenía talante para salir adelante y no retrocederle a nadie. Esta historia lo acompañó por el resto de su carrera, aun cuando fue a brillar a los Estados Unidos. Por mucho tiempo se decía que había noqueado a un oso a los 16 años, pero al parecer no fue así. Lo cierto del caso es que aguantar 2 rounds sin caer al suelo a un animal de más de 250 kilogramos ya es resaltable. Sus hermanos y él concurrieron a un festival boxístico. Pese a que nunca habían entrenado, lograron un dichoso empate. Así que Gregorio Jots los invitó a entrenar en el gimnasio. Martillo Roldán con 17 años debutó como amateur. Desde ese momento hizo cerca de 100 peleas en un periodo de 4 años y comenzó a dedicarse al box de forma sistemática en el año de 1971. El chico que de pequeño oía las peleas por radio ya estaba cerca de ver su sueño realidad. Ser campeón del mundo no era su meta, era pelear en el Luna Park. Él no sabía que tenía tanto talento para pelear por un título mundial, cosa que años más tarde la vida le demostraría que tenía con qué. Roldán hizo su debut profesional el 8 de diciembre de 1978 en San Francisco, Córdoba, contra el uruguayo Jorge Servín, ganando por nocaut en la primera ronda. Esa noche comenzó a moldear su fama como peleador temperamental y sanguíneo, con un estilo no vistoso ni técnico, pero sí muy efectivo. Sus primeras 4 victorias llegaron por nocaut en la primera ronda.
Martillo Roldán demostraba que lo que tenía en su mano era el martillo de Thor para ganar las peleas. De sus siguientes 18 combates ganó 17 y empató 1. Para ese momento, Roldán ya había cumplido su sueño. Pelear en el Luna Park se había convertido en una costumbre. Sin saberlo, Juan Roldán se convertiría en el último ídolo del Luna Park. ¿Quién creería que el hombre, mientras que estaba en el campo, que un día empezó a soñar inspirado por historias de otros pugilistas, llegaría a cumplir sus objetivos? Pero como les decía, pelear en el Luna Park simplemente era un escalón para llegar aún más lejos. Se convirtió campeón argentino, luego campeón sudamericano, el día que le ganó a Carlos Flores Burlón en 1982. Su carrera seguía escalando de forma que se acercaba a pelear por un título mundial. El 10 de noviembre de 1983, en Las Vegas, Nevada, el argentino se tendría que enfrentar contra Frank The Animal Fletcher. Ese día el argentino demostró aún más que estaba para grandes cosas, después de darle una paliza a Fletcher y noquearlo en el round número 6. Esto lo catapultó para pelear por un título mundial. Al frente tenía uno de los peleadores más importantes de los 80. Para mí, uno de los peleadores más espectaculares que ha brindado el pugilismo es nada más y nada menos que Marvin Hagler, o más conocido como la Maravilla Hagler. Si quieres conocer la historia, te la dejo en las tarjetas. El Martillo Roldán iba por el campeonato de la IBF, WBC y WBA. Al principio de la pelea, Roldán tuvo un momento que ha definido en varias ocasiones como uno de los momentos más importantes de su carrera, pues Roldán se le fue de frente a Hagler, quien se inclinó para esquivar un golpe de Roldán, de modo que Marvin se fue al piso. El árbitro Tony Pérez declaró oficialmente que era una caída y Roldán se convirtió en el primer hombre en derribar a Marvin Hagler, cosa que no había conseguido nadie en 60 peleas. Es que Marvin Hagler era una bestia, uno de los 4 fantásticos de este deporte en los 80. Te dejo en las tarjetas a la historia de los 4 fantásticos de los años 80. Martillo Roldán se enfrentaría a 2 de ellos. Siguiendo con la pelea, Marvin se levantó y procedió a golpear a Roldán. Martillo aguantaría hasta el 10º round, hasta que perdió por nocaut técnico en el inicio de la 10ª ronda. Es que los golpes de Marvin Hagler eran durísimos. Es una gran leyenda, así que no tenía por dónde meterse Martillo Roldán en esa oportunidad. Así que debió buscar otro momento para ser campeón mundial, porque evidentemente se había chocado contra un muro. La siguiente oportunidad fue en 1987, esto en Las Vegas, Nevada, en los Estados Unidos. Al frente, otro gran rival, la Cobra, Tommy Hearns. Esta pelea era por el título de la WBC. Ese día el argentino no pudo contra el estadounidense, a pesar de que el gaucho derribó a Tommy Hearns. De todas formas, Hearns se convirtió en el primer peleador en ganar títulos mundiales en 4 divisiones diferentes, después de vencer a Martillo Roldán en el 4º asalto. Sin embargo, Roldán había mostrado la dureza y puso a pasar problemas en la 3ª ronda a Tommy Hearns. Otra oportunidad que tenía Roldán para ser campeón, pero se había chocado contra otro muro. El hombre que en un principio había pensado solamente pelear en el Luna Park, ya había llegado a los Estados Unidos y estaba peleando contra los mejores del mundo. 2 peleas más, una contra Miguel Ángel Maldonado y otra contra Hugo Pastor Corro, las cuales Martillo Roldán las ganó. Así que tuvo otra oportunidad por el título mundial, esta vez de la IBF. Su rival era Michael Nunn, el 4 de noviembre de 1988. Ese día Roldán tuvo una batalla, era su 3ª oportunidad para ser campeón, pero Nunn estaba en un momento muy alto, venía invicto y no quería perder esa pelea. Evidentemente en el 8º round la ganó por nocaut y Martillo Roldán no quiso insistir más por un título mundial. Después de 10 años de carrera, se apartó del boxeo profesional. Juan Martillo Roldán siempre se destacó por ser muy sencillo, un hombre de campo humilde, pero con grandes aspiraciones. No era para hablar más de la cuenta, pero a nadie le retrocedía. Pasaron los años y Roldán volvió a su pueblo, una vida tranquila, con su familia, un hombre dedicado y muy respetado por el deporte argentino.
Se había conocido en muchas ocasiones que él visitara la capital argentina para participar de eventos importantes, pero pasaron los años y llegó el año 2020, que sorprendió al mundo con una cuarentena masiva, todo con un enemigo en común, un bicho que anda por todo el mundo, que tocó a la puerta de Juan Domingo Roldán. Hace algunos días fue llevado al hospital porque se sentía muy mal. Su condición de salud se complicó. Era diabético y además padecía de obesidad. Las cosas se complicaron y el 18 de noviembre de este año 2020, a los 63 años, Juan Martillo Roldán dejó de existir físicamente. El bicho que anda por el mundo cegó la vida del gran campeón argentino. Si te gustó esta historia, suscríbete. Nos vemos en el siguiente video, solo si Dios lo permite. Bye.